Iglesia, un sábado más, un día más, que compartimos la palabra del Señor y la palabra que el Señor ha puesto en mi mente y mi corazón para compartir hoy. Si me quieren acompañar nuestras Biblias en la página 534, el libro de Salmos, el Salmo 23. Díganme cuando está por ahí. Amén. 534 de nuestra Biblia. Que dice así el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Le pedí al Señor palabra para este culto de hoy, para compartir, y el Señor, yo notaba que no me daba palabra hasta el último momento en que el Señor me hizo sentir, me dio la palabra. Él quiere para hoy, que es esta. El Salmo 23 que se acaba de leer, que comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué el Señor me dio este salmo para compartir con toda su iglesia hoy? Porque el Señor quiere esto que voy a decir en su iglesia. El Señor quiere que su iglesia se afiance en la fe. Afianzarse en la fe. ¿Alguien dice amén? Amén. Vuelvo a repetirlo. Afianzarse en la fe. Agarrarse más fuerte todavía al Señor mediante la fe. Afianzarse en la fe. Con mayúscula fe. ¿Por qué? Porque hay una sola fe. Es la que nosotros profesamos. La fe en Cristo. La única que salva. Iglesia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros una vez creímos en Cristo. Hubo un tiempo en que no creíamos, o creíamos así, como que existía, como que un Dios lejano, pero un día creímos de verdad por la misericordia de nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Un día creímos de verdad en nuestro Señor, porque nuestro Señor tuvo misericordia de nosotros y se reveló a nosotros. Amén. Entonces fue cuando nuestro Dios nos hizo sentir que de verdad existe, que Él existía, que Él existe. Porque yo mismo recuerdo cuando yo de muchacho, de allá mayor también, hasta cierta edad, yo creía en Dios. Yo era cristiano por herencia, por herencia, como muchos, pero un día el Señor se reveló. Y yo en aquel tiempo yo sí creía en Dios, pero hacía lo que era muy lejano, hasta que un día el Señor se reveló. Porque ese día era el día de Carmelo, el día en que el Señor se iba a revelar a Carmelo. Y le iba a dejar claro a Carmelo que Él existía, el único Dios verdadero. Y coge el nombre de Carmelo y lo cambias por el nombre tuyo. Porque tú conoces, hoy en día conoces la verdad en Cristo. ¿Cuántos conocemos la verdad de la vida? Que se llama Cristo. Se llama Jesucristo de Nazaret. Que tuvo misericordia de nosotros, se reveló a nosotros. Hoy nuestro Dios puso esta palabra en mi mente y en mi corazón. Afianzarse en la fe es lo que tenemos que hacer toda su iglesia. Toda su iglesia. Tenemos que afianzarnos en la fe. ¿Por qué? Iglesia, porque tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. Para que no nos pase lo que a Pedro, cuando le dijo al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre las aguas. Y se salió de la barca. El Señor le dijo: ven. Pero cuando empezó a caminar sobre las aguas, apartó los ojos del Señor
y puso los ojos en la tormenta, en el mal tiempo que se estaba formando ahí, y comenzó a hundirse. Y el Señor salva, y el Señor le agarró sujetó por la mano y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Hombre de poca fe, hombre de poca fe. Afianzarse en la fe es lo que quiere nuestro Dios, para que no lleguemos a ese extremo de hombre de poca fe, mujer de poca fe. No quiere eso el Señor, porque el Señor sabe que hay momentos de debilidad en la fe, y nosotros sabemos que eso a veces nos pasa, porque no tenemos nuestra fe afianzada fuertemente como debemos tenerla. Nuestro Dios va a estar con nosotros, y está con nosotros cuando estamos en la bonanza y cuando estamos en la no bonanza. Aunque ande, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto es afianzar la fe. ¿Alguien dice amén? Amén. No tengo nada. Lázaro. Job. Todo lo que tenía y todo lo que dejó de tener. Toda la abundancia que tuvo, creía en Dios. Creía en Dios. Y creía dando fruto, es decir, él creía y temía a Dios. Temer a Dios significa obedecerle. Sabía que distinguir muy bien entre el pecado, lo que Dios prohibía. Pero luego le pasó lo que le pasó, que está escrito en la palabra de Dios. Le pasó lo que le pasó, y ¿cuál fue el último extremo de Job? Sentado sobre ceniza, rascándose con un trozo de tiesto, y sus amigos al lado. Y encima le decían: oye, ¿cómo es posible que tu Dios? Pero él se mantuvo firme. Él estaría temblando por dentro y por fuera, porque entre su mal físico que tenía, su mal en su alma, en su corazón, su dolor de corazón, porque perdió familia. Y familia, eso le dolió más que todo lo que tenía, que había perdido. Más que todos los asnos, los camellos, todo lo que tenía. Vacas, lo que tuviera, ovejas. Le dolía más su familia. Pero mantuvo su fe en Dios. Siguió creyendo en Dios. No renunció a Dios. No dijo: ya está, me voy. No. Iglesia, por eso nuestro Dios nos está diciendo hoy que nos afiancemos en la fe. Que tengamos claro que el único Dios verdadero se llama Jesucristo de Nazaret, y que Él, teniéndolo a Él, tenemos todo, aunque no tengamos nada, como Job. Job tenía a Dios. Lo tenía todo, pero no tenía nada. Lo perdió todo, al contrario, estaba en negativo, porque había perdido todo lo que tenía, que Dios lo había bendecido. Y por mantener su fe en Dios, porque él lo tenía claro, con Dios, no solamente en lo bueno y en la abundancia, con Dios también en la necesidad, en el problema, en el valle de sombra de muerte. Porque Él es el que va a estar conmigo, Él es el que me va a sacar. Y si me muero, me va a resucitar, me puede resucitar, como a Lázaro. Porque nuestro Dios es el único que resucita muertos. De verdad. El que los resucita de verdad. Entonces, por eso quiere nuestro Dios que nosotros afiancemos nuestra fe. Porque venga buen tiempo y bonanza y vayamos en la barca tranquilamente, o vayamos en medio de la tormenta donde el viento feroz nos esté. Que de todas formas estemos agarrados al Señor. Estemos bien o no estemos bien. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el único Dios que para las tormentas.
que para los vientos, que nos saca del valle de sombra de muerte. Y si nos quedamos en el valle de sombra de muerte, Él es quien nos puede resucitar. Y si no nos resucita, tenemos vida eterna de salvación con Él. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Iglesia, el Señor Jesucristo es nuestra única esperanza. Es la bendita esperanza, es nuestra salvación. Tenemos que tener claro eso. Y agarrarnos fuertemente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? El diablo Satanás, el Señor lo reprenda, fue a donde Él le dijo, mira, que fue cuando le dijo a nuestro Dios, le dijo de Job, dijo, mira, se acuerda de ti porque tiene de todo, pero quítale eso para que tú veas cómo renuncia. Así parafraseando. ¿Qué le dijo nuestro Dios? Le dio permiso, ahí está, pero no toque su vida. Le dijo, no toque su vida. No le dio derecho sobre su vida, no se lo permitió, pero dijo, ahí lo tiene. Porque nuestro Dios sabía que iba a tener la victoria sobre el maligno. El Señor lo reprenda. Iglesia, afianzarse en la fe es la fe más dura, es la fe fuerte, es la fe que salva la vida. En medio del valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿A quién le tenemos que temer? Si Cristo está con nosotros, si Cristo está contigo, ¿a quién le tienes miedo? ¿A quién? ¿A qué? Sabemos que somos de carne y hueso, pero es que nuestro Dios vino del cielo y se hizo de carne y hueso. Se hizo de carne y hueso para sufrir todo lo que sufrió en nuestro lugar. En nuestro lugar. Para abrir la puerta de la salvación. Ese mensaje hermoso de amor de Dios, de parte del corazón de nuestro Dios, para nosotros. Ese mensaje de amor con mayúscula, ese es el que quiere nuestro Dios que nosotros pongamos en nuestros corazones. Porque estemos bien vestidos con anillos de oro, o estemos con harapos vestidos de estela de saco, y teniendo a nuestro Dios en nuestro corazón, tenemos todo, salvación y vida eterna. Porque el ser humano ha tenido un problema. El ser humano se ha olvidado de Dios. La humanidad se ha olvidado de Dios, iglesia. Porque tenemos los testimonios, los ejemplos de lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra, que ahí están esas tierras calcinadas donde se ubicaba Sodoma y Gomorra, esas tierras calcinadas. El azufre que se encuentra ahí, esas bolitas de azufre que se encuentran ahí, que eso está registrado, tiene una pureza que no se encuentra, que no hay forma ni manera. No hay forma ni manera, y eso está investigado. Y el hombre, la humanidad se olvidó de eso, porque de la misma palabra Dios dice que lo que le pasó, lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra queda como testimonio a las generaciones. Como ejemplo de que todos los que hagan lo mismo que ellos, no es que le vaya a pasar lo mismo, pero mira por dónde. No sé qué le puede pasar, pero seguro que nada bueno, porque no digo que le pase lo mismo, pero sí que están como ejemplo de que quien haga eso, la nación que haga eso, el país que haga eso, la ciudad que haga eso, le va a pasar mal, muy mal, destruido. Entonces, iglesia, se olvidaron de Noé. ¿Qué pasó? Si días antes de que se cerrara la puerta, de que viniera el diluvio, días antes, se casaban, se daban en casamiento, bebían, comían, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Días antes. Días antes son días antes, no son semanas, son días. Hasta que vino el diluvio. No entendieron hasta que vino el diluvio, pero Moisés estaba diciendo, estaban avisados y no creyeron. No, dijeron, bueno, vamos a ver, ¿cómo es esto? Sí. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios, se olvidaron de lo que ha sucedido, se olvidaron de la palabra de Dios. Y después de Noé, 8 personas.
en todo el planeta, 8 personas. Pero salieron todos bien afianzados en la fe. Se supone, todos ellos y sus descendientes tenían que ser enseñados en la sana doctrina, en la palabra de Dios, tenían que haber sido enseñados. Y entiendo que fueron enseñados, pero unos creyeron, unos quisieron y otros no. Unos siguieron el camino y otros se extraviaron. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Qué es lo que vemos en el mundo hoy en día? Estamos viendo los montes de Sodoma y Gomorra. Estamos viendo las murallas de Sodoma y Gomorra. Estamos viendo las calles de Sodoma y Gomorra. Estamos viendo Sodoma y Gomorra. El que más, menos, menos, más. En todo el mundo. ¿Y qué nos está diciendo eso? Eso nos está diciendo que recordemos lo que ya sucedió y lo que nuestro Dios ha avisado. Solamente el hombre, el ser humano, se ha apartado de Dios, se ha olvidado de Dios. No le ha interesado seguir a Dios, las normas de Dios. Y nuestro Dios es quien ha creado todo, nos ha creado a nosotros, pero no nos ha creado para libertinaje, no nos ha creado para que nosotros nos dediquemos a la maldad. Nos ha creado con un propósito y las normas en el mundo las pone nuestro Dios. Lo que pasa es que al ser humano no le interesa. Porque las tinieblas no son compatibles con la luz. No son compatibles. Iglesia, afianzarse en la fe. No olvidarse de lo que ya sucedió. Y recordar estas palabras del Salmo 23 que nos habla del amor de Dios, porque nosotros al final lo que nos va a quedar es el amor de Dios. Porque ¿a quién de nosotros le vino Dios? El Señor a decirle así con una vara y decirle, cree en mí, porque si no te voy a castigar. Nadie se convirtió a golpes del Señor. Al contrario, el Señor le mostró a cada uno de nosotros las marcas de la cruz, y las marcas de su costado, de la lanza, y su sangre cayendo. Y se nos reveló, nuestro Dios se nos reveló a nosotros, pero se nos reveló con su amor. No olvidemos que nuestro Dios es fuego consumidor, y nuestro Dios no puede ser burlado, porque no está nada bien eso de que voy a hacer lo que yo quiera, y allá que me parezca, pues ya me voy arreglando con Dios y ya. Pero mientras tanto hago... No. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ya esto es... Nuestra fe es lo más serio que hay en la vida. Nuestra fe es lo más serio que hay en la vida. Es lo más firme porque es lo que nos da la salvación. Es el camino de la verdad, que es Cristo. Afianzarse en la fe. Cuando nos afianzamos en la fe, vencemos al enemigo. Vencemos las dificultades, adquirimos paciencia, recibimos bendición de Dios y nos fortalecemos incluso para poder ayudar. Se fortalece nuestra fe, porque afianzándonos en la fe vamos a poder pasar las dificultades mucho mejor. Las vamos a poder sobrepasar. La vamos a poder sobrepasar, iglesia. Tengamos nosotros ese momento de reflexión cuando leamos ese Salmo 23, a que yo invito a que lo leamos en privado cada uno, en oración, que lo leamos y le pidamos a nuestro Dios que nos ayude a afianzarnos en la fe. Dile que está a tu lado, afiánzate en la fe, afiánzate en la fe. Afianzarse en la fe, afianzarse significa agarrarse, reafirmarse, mejor dicho, reafirmarse en la fe. Tener una fe más fuerte. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Creer, los demonios creen y tiemblan. También creen y tiemblan. Pero la fe es para nosotros. La fe es para nosotros.
Pero nuestro Dios quiere más, un paso más nuestro adelante en la fe. Quiere que nos afiancemos en la fe. Iglesia, quédate con esta palabra. Porque afianzándonos en la fe, vamos a tener más fuerza y no nos vamos a hundir por la tormenta. Amén. Para terminar voy a leer de nuevo el Salmo 23. Que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Afianzarse en la fe. Iglesia, quédate con esta palabra. Amén. Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.